A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora, en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes. Continuamos en este ciclo de programas Perspectivas con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman. La semana pasada vimos un tema muy interesante donde exploramos todo la mirada o el escenario con el cual se encontraba Piñera después de haber sido electo presidente de nuestro país. Y miramos todo lo que decía relación con la parte internacional que él debía aprovechar respecto a lo que era, por una parte, la relación de Estados Unidos y por otra parte, la relación con China. Uh-huh. Y dejamos establecido que estábamos frente a una gran oportunidad. Así es. Hicimos un análisis muy potente, muy profundo de las oportunidades que se nos brindaban y cómo el manejo de un Piñera que ya nos ha demostrado lo habilidoso que es para temas, internacionales y nacionales. Y hoy día vamos a tratar la segunda parte del programa, que tiene que ver con la parte interna, que es muy importante, y saber cómo en esta macro figura de las condiciones que encuentra Piñera al país, por su frente interno, también lo que es la oposición, y qué es lo que él debiera hacer a juicio tuyo o el juicio del programa, que esto apunte a una circunstancia totalmente distinta, en función de las necesidades que hoy día se advierten en Chile como materia de crecimiento y cómo debiéramos aprovechar esta mirada de lo que se encuentra hoy día en el mundo y particularmente Chile para seguir avanzando en lo que es crecimiento. ¿Cómo miramos entonces la oportunidad de Chile ahora internamente? Internamente yo creo que la gestión de Sebastián Piñera está sometida a muchos desafíos, digamos, y además también junto a esos desafíos, expectativas de la población que votó por él, por los ciudadanos que votaron por él, en términos de que se le reconoce, digamos, sus capacidades en términos de comercio, económica, digamos, de negociación, y por lo tanto hay expectativas. El tema está que en política, cuando hay como esas expectativas, al lado de esa palabra expectativa está la frustración, y la frustración conlleva movilización social y protesta. Más allá de que haya grupos interesados en hacer protesta o con razón, argumentos, sin ellos, finalmente, si la frustración se instala, la protesta es más transversal. Y eso sí genera un problema de gobernabilidad. Pero eso es la problemática. Veamos los desafíos. Para poder avanzar y enfrentar una buena política exterior desde el punto de vista estratégico, político y económico y comercial, o sea, noten que hacemos cuatro visiones. Y si me permite, Guillermo, con una mirada también que tiene que ver con la opción más de un desarrollo como una derecha, apartándose un poco de la mirada con la cual siempre se le identificó, que era una mirada, pro empresarios absolutamente. No, ahora más que una derecha social, también hay toda una encaminación, un encadenamiento de procesos que buscan en el lo que es en el Chile Vamos, también una mirada bastante más social, ¿sí? de lo que es más ciudadana, de lo que son las necesidades y cómo esto se va a articular. Exactamente, y hoy día hay para no entrar a una explicación que es mucho más lata desde el punto de vista ideológico, hoy día hay una derecha pragmática y una izquierda pragmática. Y eso debería ser el gran capital a trabajar por el gobierno de Sebastián Piñera. Debemos reconocer primero, empecemos por Chile Vamos, Evópoli y la UDI, que no todos los diputados y senadores que hoy día están en el Congreso, que son fundamentales porque en definitiva, para tener crecimiento, para tener mejor desarrollo, significa modificar leyes, algunas con quórum calificado, incluso modificar la Constitución. Entonces, no todos los diputados y senadores van a estar dispuestos a votar en forma unánime y permanente por los proyectos que ingresen por el gobierno de Piñera. ¿Ya? Y eso lo han dicho ya, digamos. Claro, y eso significa entonces que debemos considerar que hay una derecha que es pragmática. ¿Qué significa que sea pragmática? Que funciona en virtud de sus propios intereses. O sea, vale decir, lo que está primero no es la ideología, sino los intereses. ¿Los intereses pueden ser ideológicos? Sí, pueden ser ideológicos. Por eso hoy día son el interés primero, la ideología después.
Esa menor. Y en la izquierda pasa lo mismo. Y eso es aplicable tanto al Frente Amplio, a los movimientos Frente Amplio, como también es aplicable a, digamos, a la gente de la fuerza por la mayoría. Es decir, tienen interés y después ideología. Entonces, este pragmatismo o este neorealismo ideológico, si queremos usar palabras así más académicas o intelectuales, esto perdón, está pasando en todo el mundo. O sea, no solamente acá en Chile. Vean ustedes solamente a lo que les interesa qué cosa pasó en las elecciones italianas recién. Sí. Claro. Angela Merkel acaba de ser, digamos, ya finalmente ungida como canciller con un cuarto periodo. Primera vez que Alemania tiene una canciller por cuarto periodo, 4 años. Además, en un acuerdo político impensado. Claro. Ya, No tenía mayoría, tuvo que buscarla. Claro, ¿y cómo se buscaron derecha con izquierda? Claro. O centro derecha o centro izquierda en realidad, para ser más correcto. Entonces hay un pragmatismo ideológico hoy día, ¿ya? De la cual tenemos que hacernos cargo. Bueno, esa es la gran capital de Piñera, donde los votos no solamente los va a encontrar en Chile Vamos, ¿ya? Sino que también los puede encontrar al frente, e incluso en el Frente Amplio. ¿Ya? Claro. Y eso, digamos, nos lleva al tema concreto. ¿De qué manera un gobierno que quiere ser reformador, incluso transformador, como ha señalado el propio Piñera, puede llegar a eso? Yo iría retomando algo que en el gobierno de Michelle Bachelet se dejó de lado, por distintas razones que no es del caso analizar ya, que es el trabajo prelegislativo. Y es ahí donde la Secretaría General de Presidencia, que maneja, claro, el ministro Blumen, que maneja en el sentido político las relaciones con el Congreso, tiene mucho que hacer. Pero más importante que él, respecto a la estrategia, es el segundo piso que dije la Roulette. Porque es ese segundo piso el que se reúne con los técnicos, con los especialistas, los expertos, que están detrás de los partidos y detrás de los diputados y senadores. Y eventualmente con el ministro Blumen se reúnen con los diputados y senadores. Y acá la construcción de ese trabajo prelegislativo es fundamental. Si Piñera lanza decretos, lanza proyectos de ley o ingresa proyectos de ley, para ser más preciso en el concepto, ingresa proyectos de ley al Congreso sin ese trabajo prelegislativo, Claro. Si quiere imponerlo. Claro, va a dejar que el debate sea en el Congreso. Y dada la conformación de las comisiones y la presidencia de las comisiones, ahora. o sea, va a entrar un proyecto, más allá de que el Ejecutivo maneje las urgencias, ¿ya? El debate va a transformar ese proyecto en otra cosa. Sí. Digamos, definitivamente tú conoces bastante bien el trabajo al interior del Congreso, y en las comisiones es donde finalmente se le da forma a todo eso. Y si las cosas no van conversadas de antes, las comisiones las pueden hacer exactamente, digamos, pebre, para decirlo así, un término mucho más chileno. ¿Ya? Entonces, o sea, para entenderlo o para que nuestros auditores y nuestros televidentes también puedan, digamos, manejarse más en esto, tiene que ver mucho con el sistema de la relación, digamos, previa, afectiva y de comunicación que va a tener que desarrollar necesariamente tanto Blumel como la Roulette con sus equipos técnicos y de alguna manera reorientar el trabajo de tal manera cuando se llegue a un proyecto de ley, ha sido un proyecto de ley que ha sido conversado, que ha sido analizado, que ha sido ya donde se han establecido ciertos criterios de concordancia o por lo menos de mínimo acuerdo para poder llevarlo o para poder meterlo antes de que sea una imposición. Exactamente, y eso significa... O una imposición, perdóname, de solamente un sector que, digamos, del Chile Vamos, por decirlo así. Exactamente, y esta etapa de prelegislativo inicialmente va a tener una fase de acierto y error. Porque significa un esquema de negociación distinto al que teníamos anteriormente, donde antes considerando que Bachelet no tuvo esto, sino que antes con el Bachelet, el primer gobierno de Piñera y anteriormente, que era más usual, antes que el segundo piso, o la Secretaría General de Gobierno, de la Presidencia, ¿ya? Conversaba con el presidente del partido o con el jefe de bancada, y el jefe de la bancada alineaba a sus diputados, a sus senadores, y bastaba uno. Hoy día eso no es posible. Eso no funciona tan así, salvo en contadas excepciones.
Exacto. De hecho, eso fue mucha de la crítica que se le hizo a todo el trabajo prelegislativo de Bachelet. Exactamente, sí, que prácticamente no hubo trabajo prelegislativo porque los proyectos se discutían entre cuatro paredes, más allá de su contenido, digamos, lo que Y sea. por eso el rechazo que ella obtuvo justamente dentro de sus propias huestes. ¿Te Exactamente. fijas? O sea, esto hay que aprenderlo y probablemente Piñera lo va a saber manejar a través de Blumen, a través Pues de la ruleta de otra manera. Y también con un entendimiento que también los parlamentarios están en este fan. Y lo que me ha llamado mucho la atención es que está empezando recién el gobierno, hay una escoba nueva, etcétera, pero o noto en general, una predisposición bastante favorable en parlamentarios que no siendo de pro gobierno, digamos, que están en la ex nueva mayoría o en el Frente Amplio, piden audiencias ya, por lo menos con ministros para poder dar a entender o empezar a captar estas buenas relaciones. sí, pero yo diría ahí, ojo, si uno va al análisis, como tú bien sabes, los análisis se pueden hacer de diferentes perspectivas. Si, si en este afán, digamos, yo que soy oposición y tú que estás en el gobierno, yo te pido audiencia y tú me la das de inmediato cuando tú recién te estás instalando, lo que sucede ahí es que yo te estoy imponiendo mis condiciones a ti para dialogar. Yo tiendo a pensar que la buena disposición que ha tenido el ministro Blumel de recibir digamos, a personal del Frente Amplio, de tener conversaciones formales como han aparecido, entre comillas, en la prensa, yo creo que puede llevar a equívocos en el futuro. ¿Por qué? Porque el ministro Blumel está recién asumido. Exacto. Y no tiene el La manejo de experiencia. la estrategia Claro. que se va, digamos, que se va a plantear. Por lo tanto, si yo recibo a un opositor, ese opositor me va a dar a conocer sus demandas, expectativas y lo que quiere. Y ya me amarró la estrategia. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí yo creo que sí, digamos, el madrugar sirve. ¿Ya? Y yo creo que la oposición está madrugando en cierta forma al gobierno en unas semanas. ¿Ya? Claro. Y cambiar eso después va a ser más difícil. ¿Ya? Ahora, esto tiene que ver también con el análisis de la estrategia de salida del gobierno de Bachelet. Que es toda una estrategia que se instala y que deja también de alguna manera parte de la agenda al gobierno de Piñera ya preestablecida. Y digamos también, Guillermo, algo que sea de paso, no olvidemos el cómo se fraguó y cómo estuvo a punto de perderse, por ejemplo, la cabecera de la Cámara de Diputados, que hubo diputados de la democracia cristiana que se abstuvieron de votar, y eso generó que la presidencia que ocupa la diputada Fernández, Maya Fernández Fernández Allende, nieta del presidente Allende, haya salido más bien por un tipo digamos, de conducta que significó un voto. Ahora, este cambio podría significar muchas cosas, por lo tanto, el cuidado que deben tener en la estrategia o cómo se van a plantear los parlamentarios de la nueva mayoría o de la ex nueva mayoría del Frente Amplio también tiene que obedecer a una estrategia bastante cuidadosa, porque yo no sé si acaso está dentro de la mirada del análisis que estás haciendo, pero no veo tan tranquilo que esto se vaya a mantener siempre así. No, sí, créeme, o sea, perdón, hoy día, yo diría, el Frente Amplio tiene mucho más sentido estratégico, cuando ya pide reuniones con los ministros, con eso impone de alguna forma, dice, esto es lo que yo quiero. Y como impone, dice, esto es lo que yo quiero, si después el ministro dice, no, conversemos de esto, no, yo quiero esto. Claro. Entonces, entregó una ventaja que probablemente, y esperemos que no tenga mayor consecuencia, pero desde el punto de vista de una mirada analítica, por lo menos se podría decir Y eso. sobre todo pensando también que esta mirada y esta digamos, avivada o esta acción del Frente Amplio también tiene que ver con marcar un terreno dentro de la propia oposición, para que ellos tomen iniciativas que la vieja guardia no está tomando. Exactamente. Entonces también tiene que ver también con aspectos que entre ellos están también disputándose fracciones de poder, y eso también va a influir en la manera en cómo enfrenten finalmente el gobierno de Piñera como oposición. Exactamente. Entonces, aquí vienen, yo diría, las sutilezas, si tú gustas, del ejercicio del poder. Por una parte está toda esta estrategia prelegislativa, de tal forma que se puede evaluar y que se pueda hacer un seguimiento y medir el impacto incluso, ¿ya? Que es subterránea.
O sea, que no es pública, si quiere, Exacto. si se quiere verlo de esa manera. ¿Ah? Y lo otro que es lo público, que es lo que el gobierno, todo gobierno necesita las fotos, las cosas que está haciendo, Exacto. pero son dos cosas distintas y tienen que ir por carriles diferenciados. Gracias. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos gobiernos? ¿Ah? Y yo creo que casi es por defecto sucede así, ¿ah? De que todo lo que se haga hay que mostrarlo. Entonces aparece una suerte de apuro por mostrar todo lo que se hace, ¿ah? Y sin hacer la distinción de aquello que tiene que ser acorde para que la ciudadanía sepa que el gobierno está trabajando. Pero ese trabajo tiene que ser con los resultados que yo puedo colocar en los medios de comunicación y lo otro son los resultados previos de las cosas que todavía no pueden mostrarse. Porque cada vez que tú muestras, vamos a conversar con tal persona, y va la foto, qué sé yo, ya la conversación quedó en la Claro. coyuntura. Exacto. Y donde yo voy a conversar quedo marcado por lo que me... Claro, porque si yo voy a conversar con el gobierno y a la salida tengo a toda la prensa ahí, ya todo lo que yo diga ahí queda amarrado. Claro. Entonces los ritmos de ambas cosas son distintos. Hoy día, si uno mira, y lo que te estoy diciendo es porque tú miras las democracias en Reino Unido, miras el funcionamiento de la democracia en varios países europeos, trabajó incluso cómo se manejó en Cataluña. Cuando uno analiza todas esas cosas, el mismo Trump, cómo se está manejando, es decir, resulta ser muy difícil entender a un Trump, ¿ya? Si uno no entiende la lógica en la cual está, eso lo conversamos en el programa pasado, es una negociación con China. Entonces, ahí hay que entender bien cómo están funcionando ese tipo de cosas del ejercicio del poder. El ejercicio del poder en el siglo XXI tiene otras características, tiene metodologías que son modificadas respecto a lo que uno había aprendido anteriormente, ¿ya? Pero, digo yo, está marcado por lo que te señala, el pragmatismo. Y ese pragmatismo da cuenta también que probablemente todo lo que era la mirada ideológica respecto de lo que señalaban distintas posiciones que hace algunas décadas era sustancial para el tema de las conversaciones, hoy día no existe. Yo creo que, a mi juicio, lo que está marcando hoy día la acción de lo que va a ser la futura oposición tiene que ver también cómo ellos se plantean para mantenerse en el poder. Y no te olvides, y nuestros auditores, nuestros televidentes lo ven así, o lo debieran ver así, en el sentido que ellos también están en una mecánica de ser reelectos y hacer también todo un trabajo político que denote o dé cuenta de las acciones que ellos están realizando para las propias gente que votaron por ellos, para poder mantenerse en el poder. Exactamente. Entonces, ¿Cómo eso también va a influenciar? Porque un candidato o un político o un parlamentario quiere ser electo y por alguna manera quiere jugar, por decirlo de alguna manera, en esta nueva, en este, yo diría, en este nuevo carril, o en este otro carril que se llamabas tú, el otro carril, no el carril abierto, sino que el carril, digamos, del cuidado del poder que tiene que tener para mantenerse en el poder, puede salir trasquilado si eventualmente él no hace las cosas bien debidas. sí, digamos, y este mismo análisis que estamos haciendo a nivel del gobierno Piñera, el gobierno nacional, se aplica a los gobiernos regionales. Así es. Exactamente, o sea, es decir, el intendente Calcado. se aplica exactamente de la misma forma. ¿Ya? Claro. Entonces, digamos, y ahí el grado de coordinación que logren, y ahí sí hay un desafío, que a nivel nacional están obligados, si tú quieres, digamos, a nivel regional las diferencias son más notorias, las diferencias personales, qué sé yo, Sí. si no logran un trabajo más o menos coordinado, ¿no? Va a ser muy difícil y la cuenta se van a pasar muy Y rápidamente. asumiendo también que hay una realidad que todavía no vemos, porque es difícil verla, en tanto que estos fueron los últimos 6 intendentes designados. Así es. Los próximos van a ser elegidos. Por lo tanto, hay Exactamente. todo un manejo de cómo se van a mover toda la parte política nacional y cómo regionalmente se va a adaptar este tipo de políticas para la futura elección de los nuevos Bueno, intendentes. ahí va a haber una diferencia notable de aquellos actuales gobernadores o actuales intendentes que quieran ir a la elección para ser los gobernadores que van a reemplazar a los intendentes. ¿Ya? Que si hacen todo solamente con fines electorales y olvidan las cosas más permanentes, yo creo que van a tener un costo. O sea, es decir, si van a usar todos los recursos del Estado solamente para figurar, van a perder lo estratégico. Y hoy día, para que Chile pueda crecer, o sea, para Piñera yo creo que es un desafío también, Así es. lograr que las regiones se coloquen las pilas en lo que les compete. O sea, cada región tiene, que va a tener que actualizarlo probablemente, sus planes estratégicos, sus visiones, etcétera. O sea, hoy día nada de esto, nada de lo que se quiere en términos de una transformación productiva de Chile se puede hacer sin el concurso de las regiones.
Entonces ahí hay mucho que hacer, pero requiere coordinación interna. Porque la política que se está viendo, incluso señalábamos al inicio del programa o al inicio del programa anterior, de cómo hoy día se está haciendo todo para gobernar probablemente 8 años. Pero también no, digamos, tengamos a la vista que en los análisis propios de la izquierda fundamentalmente, esto lo ven incluso como gobiernos de 12 años si no logran ponerse de acuerdo. Exacto. Todo lo que se está haciendo hoy día tiene que ver también cómo todas estas variables que va a imponer el gobierno de Piñera o las va a negociar, si prefiere, radican o redundan en intendentes pro gobierno. ¿Te fijas? Entonces también eso es muy necesario establecerlo como criterio, porque hoy día no está en la mesa, pero es un hecho que mañana, pasado mañana ya tendremos intendentes elegidos y eso va a cambiar la manera como se hace política en las propias regiones. Por lo tanto, la mirada de la estructura, de cómo se va a movilizar, cómo va a ejercitar el poder Piñera, cómo nos va a gobernar, tiene que ver también con esas realidades que Exactamente. Entonces, y esas realidades a nivel regional es lo que yo diría, por eso yo te digo, todos estos primeros meses, si logramos diferenciar una estrategia, digamos, de instalación de una transformación del país, que es a nivel de la burocracia, a nivel regional, de la burocracia a nivel intermedio, sea designada por el gobierno, sea de carrera, ya independiente. Pero si no hay un cierto consenso en eso, que es la tarea más silenciosa, Claro. ¿ya? Y solamente hay una focalización en mostrar cosas. No, ahí va a haber claramente un conflicto donde el tema de los 8 años se va a hacer cada vez, conforme pasa el tiempo, cada vez más cuesta arriba. Sí, bueno. Claro, o sea, además considerando de que Piñera no va a la reelección, Así es. aquí estamos considerando de que no hay cambio constitucional. Así, pues. Y que lo más probable es que haya algo de eso. Claro, hay presión. Entonces, tomar la iniciativa de que cambio constitucional se requiere es un tema. O sea, entonces, ¿cómo se maneja la agenda? De manera, bueno, hay ahí ya un tema de estrategia, pero donde yo hago la diferencia claramente entre aquellos temas de construcción de esta base sólida que permite el desarrollo y crecimiento del país en el mediano plazo, de aquellas que es netamente gubernamental y programática, demostrar lo que se está haciendo día a día. Sí, ahora Guillermo, en esta mecánica no solamente figura todos los que pueden ser los talentos del presidente y su equipo de ministros y sus asesores, sino que también tiene que ver cómo la orientación o diríamos el reordenamiento interno de los partidos políticos, no solamente lo que es lo que es la alianza o lo que es el Chile Vamos, sino que en la izquierda pareciera ser que todo esto que ha ocurrido lo está obligando, lo está empujando más bien, porque no es una decisión propia, a entender que el cómo ellos van a determinar sus propias autoridades y cómo van a generar sus liderazgos internos. Exacto. Entonces, en esta mirada que tiene, digamos, Piñera, ¿cómo va a establecer? Porque también requiere partidos que lo apoyen, que sean suficientemente fuertes, digamos, para poder sostener las políticas futuras con ellos. Entonces ya los partidos quieren estar, ya saben que no pueden gobernar, que no son gobierno, son élite de personas que van a estar cercanas al presidente, pero no van a poder gobernar con ellos. Entonces, a tu juicio, digamos, ¿cómo debiera el presidente Piñera establecer los criterios internos en las huestes que lo ayudan, digamos? A ver, yo creo que ahí, ¿qué es lo que nos dice la realidad hasta hoy día? Que es muy difícil mantener una sintonía fina o ser muy cercana entre el gobierno, entre la gestión de gobierno y la dinámica de los partidos políticos. Por lo tanto, yo no apostaría ya al hecho de que el presidente es el líder de todos los partidos políticos que lo apoyan. Porque acá, además, no solamente en Chile, en todas las otras democracias, los triunfos de los presidentes se basan en términos básicos en los partidos políticos, pero quienes dan el triunfo finalmente es un grupo de independientes. O sea, cada vez hay más independientes que de alguna forma votan también en forma pragmática. O sea, hay gente de izquierda que votó por Piñera. Es tan simple como eso. O sea, entonces, yo diría, por lo tanto, ya el tema, por eso digo yo, hablemos de una izquierda y derecha pragmática, que se cruza en votos y una serie de cosas. Por lo tanto, el presidente no es ya el líder natural de todos los partidos que lo apoyaron. ¿Es un orientador? Sí, es un orientador. ¿Debe mantener una relación privilegiada? Debe mantener esa relación privilegiada. Pero ahora el tema de los partidos, ¿cómo logran sostenerse? Porque tienen que conseguir votos, tienen que conseguir base electoral, base social, en fin. Los partidos tienen que ir encontrando su forma de adecuarse o de, modernizarse.
No es casualidad de que tengamos Frente Amplio con 14 movimientos y partidos distintos, todos novedosos, algunos pequeños, otros menos, qué sé yo, pero son, digamos, hicieron una coalición dentro de su diversidad. No es menor que haya aparecido Evópoli, que la UDI tenga que ir a un proceso de reflexión interna y de cambio, para decirlo de una sola vez, ya hay de cambio. A Renovación Nacional también, o sea, de hecho, digamos, se va a Monkever y ¿quién queda? Mario Desbordes, un líder joven dentro de Renovación Nacional. Claro. ¿Ya? Entonces, que decía él que viene de una escuela con números. Exactamente. ¿Ya? Entonces Desbordes viene a mostrar todo eso. Entonces, los partidos tienen que adecuarse. Pero si el gobierno se empieza a meter en los partidos o a depender de eso, ya no existe la orden de partido. O sea, se puede tratar de... Si existe es por convencimiento, ¿ya? No es por instrucción jerárquica. ¿Ya? Entonces hay que empezar a convencer dentro de, qué sé yo, lo que vemos realmente. O sea, en la DC, este chiste yo creo que, si mal no me equivoco, surge con los abogados, pero ahora se aplican muchísimas cosas. Si ahí discutiendo, se decía antiguamente, se hay discutiendo dos abogados y tres opiniones. Ahora, si podemos aplicar también a los partidos políticos, o sea, si hay dos militantes discutiendo, digamos, probablemente hay tres partidos ahí. Claro. Entonces yo diría, el proceso de fragmentación que se da al interior de los partidos y de división, es parte del desarrollo democrático actual. La democracia está en riesgo, no solamente por lo que pasa en Venezuela, a nivel mundial está en riesgo, los niveles de abstención, a la ciudadanía ha cambiado, distinta, en fin, hay una serie de elementos. Entonces yo te diría, ahí hay una necesidad respecto a que Piñera dé los insumos necesarios para que los partidos funcionen. Y eso significa, yo te insisto, o sea, la estrategia de la prelegislativa, donde yo les doy a mi partido que me apoyaron, que esto es lo que les parece, que estamos acá, esto no lo muevo, esto sí, exacto, que esto acá, esto allá. ¿Qué opinan? Claro, voy a la ciudadanía, busco cómo recoger la opinión de la ciudadanía, que va a ser impacto. Por eso el tema de diseño, de diseño, evaluación y medición de impacto, son tres elementos que hoy día en la política deben usarse. En Chile no se miden los impactos, se hace poca evaluación y los diseños muchas veces se improvisan. Entonces, hoy día la política es más profesional, o sea, es decir, para hacerlo bien se queda el profesionalismo. Entonces, ya era, por ejemplo, era de antaño en el fondo. Si tú eras presidente, necesito un asesor. Entonces yo llego como asesor tuyo, te digo, tú debes hacer esto, porque mi experiencia lo avala. Yo creo que eso es lo peor que puede pasar hoy día. O sea, nadie tiene la solución mágica. Claro. El tema es cómo yo confronto las distintas opiniones dentro de un selecto grupo, ya pregunto hacia abajo, recojo, digamos, y ahí recién doy la asesoría respectiva. Hoy día, digamos, la lógica de la asesoría no está asociada al conocimiento iluminado de una persona, que puede darse en determinados casos, pero que en general hoy día, para estos procesos que estamos hablando, nos requiere una visión un poco más amplia. Una señal poderosa que daba el presidente Piñera hace unos días atrás, hablando públicamente con sus ministros, decía en relación con que ellos les pedía que salieran todos a mejorar las relaciones con todos sus entornos, digamos, para negociar sus asuntos políticos, que tenían que salir a convencer, pero dijo algo muy importante, que también podían ser convencidos. Entonces eso da ya también una señal que no hay un afán de imponer, hay un afán de negociar, de ver otras posibilidades, porque él se da cuenta todo lo necesario que es hoy día poder llegar a acuerdos y en algunos casos van a tener que ser convencidos para que ese acuerdo prospere y sea lo suficientemente digamos viable, para que tenga votación y pueda pasar por la votación del Congreso. Una tarea no menor, Guillermo, se le viene al presidente o en el ejercicio de poder al presidente Piñera, por la oportunidad que tenemos. Obviamente. Exactamente, pero al presidente uno lo enfoca todo en el presidente, pero yo te diría también, y dado la cobertura que tiene, digamos, la red Madero, es un tema que es de mucha relevancia, que el intendente particularmente lo entienda también, entienda cuál es la lógica de gobernar hoy día. Que no basta con que haya sido designado más allá que represente un partido, venga de donde venga. Finalmente va a tener una responsabilidad importante y esa responsabilidad, esa mirada estratégica, es fundamental que esté también el intendente, ojalá también el gobernador, aunque el gobernador por sus funciones está mucho más acotado, claro, pero que sea en sintonía con lo que está pasando a nivel nacional. Ahí esa mirada estratégica no hay que perderla, o sea, y para los intendentes va a ser fundamental, créame que sí. Así es. Distinguidos auditores y televidentes,
estamos concluyendo este nuevo programa Perspectivas con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman. Gracias por su sintonía y seguiremos analizando otra perspectiva. Me parece que vamos a hablar también de la Haya en el próximo programa, también porque nos están quedando, hay varios programas más, varios temas más que analizar contigo, Guillermo, y agradecerte la gentileza que has tenido nuevamente de estar en nuestros estudios de radio y televisión para todos nuestros distinguidos oyentes y televidentes de todo nuestro querido norte. Te agradezco, Percival, y gracias a ustedes también por la sintonía. Muy gentiles, muchas gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.